Yo sé que te gusta el Yo sé que te gusta el Tú que dices que no quieres que estar tranquila prefieres. Muy buenas tardes. Iba a decir es viernes, es hora de cancha latina, pero no es viernes, es miércoles. Tenemos programa especial hoy porque se llegan las fiestas. En un Radio descansamos y cancha latina no íbamos a hacer menos y no vamos a hacer trabajar a los compañeros en esta fiesta. Así que programa especial de miércoles. La cita es la misma, la Casa del Baloncesto Latinoamericano, y con un programa muy interesante para cerrar estos primeros programas de aquí de Cancha Latina en UQ Web, en UQ Radio. Y bueno, vamos a hacer un pequeñito repaso por Latinoamérica, como siempre, como es nuestro objetivo de cada semana. Para esta semana tenemos varios invitados, van a pasar por aquí gente de la casa, como ya conocemos, como Jorge Herrera, vendrá Raúl Cedeño, tenemos notas con Giovanni Vega, que nos dejamos el BSN, acabó el BSN la pasada semana, justo el jueves, y el maratón de notas que tuvimos el pasado viernes, no tuvimos tiempo nada más que de dejar el pequeño apunte de lo que iba a ser ese campeonato de vaqueros de Bayamón. Vamos a hacer repaso con Giovanni Vega, vamos a tener una nota con el coach, con Edu Torres. Estuvo con Guayquería de Margarita en la pasada Superliga, ya lo tenemos para aquí en España para pasar las fiestas con la familia. Y por último vamos a dar otro salto largo, nos vamos a ir a California para hablar con Alberto de Roa, con Ticos de Roa, el periodista de NBA, periodista español, que es una de las voces del NBA League Pass en español. Y vamos a repasar un poquito toda esta previa de la NBA que arrancó ayer, con a ver qué nos cuenta desde allí cómo se ve la llegada de Facundo Campazzo, en la perspectiva con los latinos en la NBA, y que no son muchos, pero bueno, haremos un pequeño repaso y a lo mejor un poquito a ver de cómo ve Alberto esta temporada, que empieza un poco más tarde de lo habitual. Y antes de nada, vamos a hacer, como siempre, nuestro noticiero latino para ver las novedades de las ligas de Latinoamérica. ¿Qué tenemos? Tenemos Argentina y Brasil ahora mismo como únicas ligas en activo. Vamos a ver qué pasa con ese. No es el octavo pasajero como pasaba en Alien, es el pasajero número 12 de la Basketball Champions League en América. Ya tenemos fecha para la Copa Intercontinental y vamos a ver un poquito de cuándo vuelven el resto de ligas, cómo vuelven y qué fechas de interés tenemos para el baloncesto latinoamericano en este 2021. Pues vamos a hacer un repaso rápido, pues aunque aquí en uno contra uno, en UQ Radio, tenemos actualidad día a día y hora a hora de la Liga Nacional, pero de nuestra parte, hablar que cierra hoy con 8 partidos, ya la última jornada de este año, y que tenemos ahí la punta no se ha movido prácticamente, con 15-3, San Martín 14-3, Obra 11-4 y Instituto de Córdoba 12-6, los 4 equipos de la cabecera. Nos vamos a tener un poquito más en Brasil, que si viene con menos partidos, no viene con esta locura de tantos partidos como tenemos en la Liga Nacional. 3 partidos ayer, con victorias para Pato, Campo Mourão y Flamengo, y 24 y 7 asistencias para Iago Santos, uno de sus primeros grandes partidos con el conjunto carioca. Y destacar también a un hombre que se está haciendo muy importante en Campo Mourão, que como el argentino Stefano Pierotti, volvió a ser el líder del equipo de Campo Mourão con 21 puntos, pero es que venía de anotar 37 en el último partido. Una de las sensaciones de este inicio de temporada y uno de esos jugadores a seguir, que recuerdo que ya lo mencionamos algunas semanas atrás, pero no está de más recalcarlo, porque está que se sale el jugador argentino. ¿Qué tenemos para los próximos partidos? 3 partidos para hoy. Tenemos Unifachisa Priñeiro, Minas contra Franca y Vázquez Cearense contra Sao Paulo, para terminar la jornada número 7 el próximo lunes con el partido entre Flamengo y Molle das Cruces. La clasificación. ¿Qué sigue la clasificación? Pues aquí, si hablamos del cuarteto de cabeza en Argentina, tenemos que hablar del terceto de cabeza en el BSN. Flamengo, Minas y Sao Paulo, que siguen la parte alta. 12-1 para Flamengo, 11-1 para Minas y 10-2 para Sao Paulo. ¿Y dónde nos vamos? Nos vamos con
lo decía en la previa un poquito de broma, el noticiero latino del futuro, o sea, la fecha de lo próximo que se viene. Tenemos 7 de enero el reinicio de la Liga Nacional, vendrán partidos de la zona sur, el día 11 algunas de las reprogramaciones y 13 y 14 la zona norte. 16 de enero, primero el torneo de 2021 que primero arrancará, empieza la Copa Chile, repartido en 3 zonas y iremos viendo esto, ya ha habido confirmaciones, equipos que van confirmando a sus entrenadores, pero no mucho movimiento de mercado. Saltamos hasta el 23 de enero, donde se reanudarán los playoffs de la Liga Uruguaya. Recordar que será la Liga Uruguaya de la temporada 2009-2020 que va a arrancar en 2021, va a terminar en 2021, va a ser un poco más extraño todavía de estas circunstancias que estamos viviendo. La final se el 1 de febrero, si es Nacional el que se impone a Aguada en la semifinal, o el 12 de febrero si es Aguada el ganador, debido a que la participación de estos equipos uruguayos en la Basketball Champions League, que tenemos ahí pautada para el 31 de enero el inicio. Buscamos ese pasajero número 12. Hoy hay reunión en Vaqueros de Bayamón para ver si aceptan la invitación y el campeón de la básquetbol, del baloncesto superior nacional podía ser ese equipo número 12. Ahora lo charlaremos, en breve con Giovanni Vega. ¿Y qué más tenemos? 15 de febrero, ventana de la AmeriCup y además ventanas del preclasificatorio para el Mundial 2023 con estas selecciones buscando la clasificación para el torneo, selecciones menores de las que no están en competición en esta ventana de la AmeriCup. Y ya sí cosas de la temporada en sí. La Liga Uruguaya Especial arrancará, de momento está pautada para el 25 de febrero. 28 de febrero se supone que el inicio de la LPB, entre comillas. Eso han dicho ellos en su comunicado oficial a través de sus redes sociales, pero está por ver que tengan la aprobación de FIBA, la aprobación de la federación y todo esto para un torneo que yo creo que no va a salir, porque en ese mismo mes de marzo, días después, tendrá la Superliga. No hay día de inicio, pero tenemos ya esa segunda temporada de la Superliga para celebrarse en marzo, y 7 de marzo la Liga Sudamericana Femenina, que está pautada también para empezar con este sistema de cuadrangular y todo como venimos habituados en estos torneos. Y bueno, un vistazo rápido de lo que va a ser los primeros eventos, las primeras cosas importantes de esta temporada, este año 2021. Pero bueno, vamos a hacer antes balance de lo último que ha ido terminando en este 2020. Y ya tenemos conectado desde Puerto Rico a Giovanni Vega. Muy buenos días para ti, Giovanni, ¿qué tal? Saludos, todo bien, agradecido de que me tengan nuevamente acá. Y bueno, no pudimos charlar contigo la semana pasada porque es que no había tiempo material para hablar de todo, tuvimos varias notas, pero sí, bueno, hicimos esa mención especial al torneo de Vaqueros de Bayamón, que yo creo que nos la jugó casi inconscientemente porque nadie esperaba que fuese una barrida como fue esa final ante Pirata de Quebradilla. Bueno, como tú lo dices, Quebradilla siendo el líder del torneo regular, siendo quizás uno de los favoritos por el elenco que traía, que era bien profundo, pero pues Bayamón terminó siendo y demostrando que era un equipo mucho más superior. Lo demostraron desde el principio. De hecho, estábamos nosotros conversando acá que hubiese sido interesante hacer el cálculo de cuánto tiempo dominó Quebradilla durante toda la serie, que definitivamente debió haber sido quizás algunos 3 o 5 minutos en todos los minutos de juego que se jugaron en esa serie final. Ellos en ningún momento lucieron superiores a Bayamón, y eso en gran medida pues ya lo habrá visto la gente, pues, la zona defensiva que presentó el equipo de Bayamón, la intensidad, el deseo, y definitivamente por el otro lado un equipo de Quebradillas que nunca estuvo al nivel que nos tenía acostumbrados durante el torneo. Sí, yo creo que fueron, aunque no tuvo una rotación amplia en muchos de los partidos Vaqueros de Bayamón, el Colón, sobre todo en el último, pero yo creo que sí aprovechó muy bien esas piezas y todas las piezas estelares rindieron muy bien, porque no hubo que ponerle ningún pero, ninguna objeción a ninguno de los jugadores de Vaqueros, al menos en los titulares y los que se esperaban que fuesen la clave de este equipo. Sí, definitivamente. El mejor ejemplo es Ángel Rodríguez, que aunque sí venía de una temporada increíble en el BSN, en su regreso a la liga, en la final también cargó al equipo, lo hizo también en las semifinales.
Y a eso súmale que tenían a un cubanazo, Ismael Romero, que salía del banco, un jugador que fácilmente podría ser titular y venía a inyectar esa energía al equipo. Un Javier Mojica que en ese último juego, el tercero de la serie, prácticamente no falló. Así que como tú dices, la aportación de los estelares siempre estuvo ahí para el equipo de Bayamón. Un equipo que en comparación con Quebradilla, la rotación quizás era mucho menor, mucho más pequeña. La fortaleza de Quebradilla era la rotación, que tenía el jugador 12, podía entrar a la cancha y podía producir, pero definitivamente Bayamón terminó siendo mejor y se vio en cancha que lo quisieron más, y eso yo creo que es clave para el rendimiento de los titulares, como dice. Y bueno, yo creo que al final se ha podido cerrar una temporada en este formato de la burbuja, que al final ha sido se ha visto como un éxito también en Puerto Rico. Quería preguntarte además, que tú que estuviste dentro de la burbuja, ¿cómo se ha visto esta burbuja? Pues creo que lo mencionamos una de las primeras veces que pasaste por Canchalatina, pero quería preguntarte por tu opinión personal una vez que ya todo ha pasado y que se puede hacer un poquito de balance de esta forma especial de hacer los torneos. Sí, pues fue un torneo que se montó prácticamente en un mes y medio, 2 meses, debido a la pandemia del coronavirus. Fueron prácticamente 4 millones que se tuvieron que buscar en ese tiempo para montar el evento, para correrlo. Y bueno, pues la verdad es que tengo que decirte que lo que se ha visto es que fue un éxito. No hubo contagios dentro de la burbuja, siempre los contagios que sí se detectaron estaban en aislamiento o fue durante la pre-burbuja, por lo menos en los equipos de Aguada y de Bayamón. El montaje estuvo excelente, así lo dijeron los jugadores, los árbitros, el personal, los fanáticos también están bien complacidos, la prensa también ha reconocido que a pesar de ser un torneo que tenía mucha incertidumbre alrededor, por la manera en que se iba a celebrar, por el control que se podía tener o no sobre los jugadores y evitar así los contagios, pues finalmente salió siendo un buen torneo, un gran torneo para el BCN, y eso sienta las bases en Puerto Rico. Para que tengas una idea de la magnitud y cómo se está viendo en Puerto Rico, esto sienta las bases para otros torneos. Hace unos días también surgía la noticia de que se iba a celebrar un torneo del Puerto Rico Open de golf con el mismo formato. Así que pues, para que tengas una idea de las pocas ligas en el mundo que ha logrado tener una burbuja con éxito, pues a eso se le suma a Puerto Rico. La NBA lo ha hecho, sabemos de otras ligas que no pudieron, aunque iban bien, pero pues finalmente surgieron los casos, algo incontrolable y bien impredecible. Pero en Puerto Rico hay que decirlo, fue un éxito de principio a fin. Siempre hubo sus controversias que debieron evitarse, como el asunto con la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, pero siendo justos con la causa, no hubo contagios, se celebró básquetbol y se coronó campeón, que esa era la idea de la burbuja. Y recuerdo en el último programa que pasaste por aquí por Cancha Latina, hablábamos hablamos de los favoritos, estábamos en semifinales, hablábamos de que estaba cerca de hablárselo de los premiados, los premios del año. No voy a recordar que yo di como a la semifinal que pasaba me de Guaynabo y finalmente fue Vaquero de Bayamón el que pasó y ganó el título. Esa apuesta la vamos a olvidar, pero lo que sí mencionamos un poco entre los candidatos al MVP, que por ahí sí estuvimos con ese nombre de Paribas, que fue finalmente el mejor del torneo, el mejor que se llevó el premio, pero no sé cuál será la expresión que se dice allá en Puerto Rico, pero yo creo, para mí, se ninguneó a David Stockton, porque ni pasó al quinteto ideal y hubiera sido también un muy merecido MVP, pero qué menos que estar en el quinteto ideal del torneo. Sí, definitivamente me apena por David, porque David tuvo una temporada increíble en Puerto Rico, liderando prácticamente a ese equipo de los Mets de Guaynabo hasta la fase en la que estuvieron, que fue la semifinal. Y sí, como lo dice, David Stockton definitivamente no se le miró cuando se consideraban los valores del año, y eso es lo que se ve reflejado en los resultados, ¿no? Me parece que sí, que debió haber sido definitivamente un sólido candidato para jugador más valioso de la temporada, que incluso pudo haber estado en ese grupo de jugadores del quinteto ideal del baloncesto superior nacional. Tampoco lo estuvo. En esa posición estuvo Ángel Rodríguez. Se cogió Ángel Rodríguez por encima de David Stockton. Recordemos que Ángel es nativo, David pues el refuerzo. No sé si eso en algo tuvo que ver, las votaciones, sí. pero bueno, pues Ángel pues obviamente en boricua, juega con la selección, tuvo igual una gran temporada, pero David estuvo definitivamente superior a él.
Hubiese sido interesante que la liga lo hiciera y no lo hizo, que presentaran cómo se dieron las votaciones. Obviamente las votaciones las hacen los periodistas, de esas votaciones yo participé, pero hubiese sido bueno conocer en dónde estuvieron los votos. O sea, Sí, el número de tantos votos. votos, claro, Exacto. para saber entonces si verdaderamente se consideró a David, si David estuvo cerca, si no lo estuvo. Me parece que debió haber recibido, sí, votaciones para los dos premios, para jugador más valioso y para el quinteto ideal, pero finalmente no salió elegido. Sí, y el importado del año, el refuerzo del año, que como se ha hecho otras veces, podía haber sido perfectamente. Recordemos que ese quinteto fue para Ángel Rodríguez, Javier Mojica, Terrico White, Paris Bay y Chinemelu Elonu, el pívot de Capitanes de Arecibo, que sí es verdad que es un quinteto estelar auténticamente, y no queremos decir que ninguno de ellos se lo desmerezca, vaya, eso por esa parte está claro. Y ya por último preguntarte, lo venía comentando ahora en el inicio del programa, una duda o la incógnita que queda por resolver de lo que será el inicio del año será el 12º equipo que irá a la Basketball Champions League, y leíamos en los medios de Puerto Rico que hay una reunión en la altura, en los despachos, para ver si Vaqueros de Bayamón decide aceptar esa invitación de FIBA. Y yo creo que la invitación es justa, pero yo creo que sería con Yadier Molina, que ha venido, si quiere buscar la expansión internacional del equipo, sería muy bueno aceptar esa invitación y formar parte del torneo. No sé qué sensación hay en Puerto Rico. Sí, definitivamente la figura de Yadier Molina le da a ese equipo otra dimensión y otra visión de futuro. Yadier Molina llegó después de este campeonato, y él lo dice, para quedarse en los Vaqueros, y esa oportunidad de ir a jugar a la Champions, pues definitivamente yo entiendo que eso lo va a aceptar, Bayamón lo va a aceptar, y finalmente van a ir a jugar. Me gustaría también entrar en ese análisis de contactar a los jugadores, a ver si los jugadores están dispuestos a volver a jugar ya tan pronto, pero por la calidad del torneo del que estamos hablando, y después de un campeonato, yo entiendo que eso es un sí de Bayamón. Y recordemos que en el caso de aceptar este 12º equipo, este equipo número 12 iría al grupo A con Real Estelí y Titanes de Barranquilla. A priori, la revelación de la pasada temporada, y hablamos la semana pasada con Jared Ruiz, que el equipo ya está entrenando, el equipo de Nicaragua, y un Titanes de Barranquilla que aspira a ser también la revelación de este año. Hizo un gran torneo casi invisto en Colombia y con un plantel fuerte para ser importante. Entonces, esperemos que Vaqueros de Bayamón acepte esa invitación, y seguramente contactaremos contigo para ver cómo lleva el equipo del Rancho Vaquero para esa oportunidad. Sí, definitivamente, ahí estará la orden. Yo me imagino que es un sí de ellos. O sea, esta oportunidad es única para ellos. Recordemos que lo que antes era la Liga de las Américas solo lo había participado Capitanes de Arecibo y Leones de Ponce, y pues es una oportunidad nueva para un equipo que no sean esos dos, de exponerse internacionalmente en este tipo de competencia, que sabemos que es de calibre y que exige mucho del nivel de competencia. Bayamón lo tiene. Bayamón tiene jugadores que fácilmente juegan como refuerzos en otras ligas del mundo. Y pues yo entiendo que eso es un sí. Se tomarán su tiempo en lo que hablan con los jugadores, y finalmente negocian la expansión o los nuevos contratos para ese torneo, y la disponibilidad sobre todo, porque por ejemplo Romero fue a Cuba, cada cual está en su hogar, pero yo entiendo que al final del día deben aceptar esa invitación, deberían estar haciéndolo. Pues esperemos que así sea, y contactaremos contigo en próxima semana también, Giovanni. Darte las gracias por pasar de nuevo por aquí, aunque se nos quede un poquito lejos ya ese final del baloncesto superior nacional hace ya varios días, pero bueno, era importante dar esta visión, sobre todo para cerrar el torneo, y también en este último programa que tendremos nosotros en el año. Claro, no, pero siempre es importante, y siempre nos mantenemos a la orden. Perfecto, pues nada, Giovanni, un abrazo y felices fiestas, que es lo que vamos a decir mucho en este programa de hoy. Sí, muchas gracias, y a ustedes también, a los que nos están viendo. Pues cerramos en Puerto Rico. Estaba pendiente este análisis que tenemos pendiente del BCN, y vamos directo de Puerto Rico a Venezuela, donde vamos a recibir a Raúl Cerdeño, Pura Vitamina, y volveremos también para España, donde nos espera Edu Torres. Así que muy
buenas tardes, creo que ya está conectado. Pura vitamina, buenos días, Raúl Cedeño. Saludos, Daniel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí encantado de recibirte de nuevo en la Casa del Baloncesto Latinoamericano y vamos a ir, yo creo que pronto a conectar con el coach Edu Torres, que es el coach de la tribu de Guayqueríes. Así que yo creo que una nota interesante, pues la semana pasada estuvimos hablando con Pedro Chourio, hablamos la semana anterior con Manolo Povea, y yo creo que hay que ir cerrando un poco ya esta primera edición de la Superliga, que ha sido un éxito, y ya con vista, como comentamos, esa segunda que arrancará en marzo, y todo bastante interesante y muy bueno. No sé cómo tú lo ves, Raúl. Sí, bueno, efectivamente, gracias a Dios, mayores pormenores en la Superliga acá en Venezuela, en el formato burbuja, que se efectuó en Margarita. Y bueno, ya tenemos fecha para marzo, pero allá aquí está nuestro invitado. Te cedo el pase para darle la bienvenida al profesor Edu Torres. Muy buenas tardes, coach. Ya te tenemos ahí conectado al otro lado. ¿Qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros, ¿eh? Teníamos muchas ganas de charlar contigo porque íbamos hablando con varios protagonistas tanto durante la Superliga como ahora después, una vez que terminó el torneo. Como decía, hablamos con Manolo Povea, hablamos hace poco con Pedro Chourio, y también quería hablar contigo porque una vez tuya nueva en Venezuela, y yo creo que entrenando un equipo importante en esta ocasión también como Guayquerías de Margarita, y nada, quería preguntarte lo primero, ¿qué tal todo? Porque ya me dijiste que estabas ya de vuelta en España y en estos tiempos que tenemos es una odisea cualquier viaje que uno se proponga hacer. Sí, la verdad es que tanto la ida hacia Venezuela como la vuelta han sido bastante aventura las dos. La verdad es que todo el 2020 en relación a la vinculación con Guayqueríes ha sido bastante curioso, porque yo estuve en marzo en Margarita. A los 3 días se desató el caos mundial. Me quedé confinado en un apartamento allí en la isla 2 meses hasta que pude volver. Después, una vez llegué aquí, tuve que hacer el confinamiento correspondiente de 14 días. O sea que ya empezó, digamos, la aventura empezó ya en marzo y conecté con las aventuras posteriores. Pero bueno, la verdad es que muy agradecido por la oportunidad que me dio Guayqueríes y muy agradecido a la Federación Venezolana, a la organización de la Superliga, por poder hacer nuestro trabajo en momentos tan complicados como estos. Profesor, saludos, muy buenas tardes. Un Cedeño de Caracas, Venezuela, un fuerte abrazo. Igual. Que esté bien y bueno, todo ese periplo que tuvo que pasar viniendo de España acá a Venezuela, devolviéndose a España, regresándose otra vez acá a Venezuela, pero dio sus frutos. Una muy buena temporada con el team Guayqueríes de Margarita. Probablemente la gente y los fanáticos se quedaron un poco sorprendidos, profesor, por ese por ese 2-0 con eliminados en cuartos de final. ¿Qué pareció la Superliga? ¿Qué pareció Venezuela? Ya nos está diciendo que la organización estuvo bastante buena, pero ¿qué tiene el profesor Edu Torres para decirles a todos los fanáticos de ese equipo tradicional en Venezuela como los Guayqueríes de Margarita? Bueno, como te decía, o como os decía a los dos, en primer lugar, creo que ha sido una experiencia fantástica. Hay que felicitar a la Federación, a la organización de la Superliga, porque ha sido una maravilla de organización. Pero tengo que decirlo con un cierto sabor agridulce, porque es verdad que el equipo, como tú decías, Raúl, hizo una muy buena fase regular. Crecieron mucho las expectativas y entonces quedamos eliminados. A eso hay que hacerle un cierto análisis.
dentro de lo que comentaba antes, de lo que fue mi aventura para llegar a Venezuela, la verdad es que el factor o el punto más negativo a destacar es que solo pude entrenar la noche antes de empezar a competir con el equipo, porque dentro de ese largo viaje hubo varios confinamientos, tenía que seguir los protocolos, nada que decir, ninguna queja, pero lo cierto es que sin preparación es muy difícil afrontar una competición de este nivel. Creo que con esa falta de preparación, porque repito que solo hicimos un entrenamiento antes del primer juego y un poco a remolque de las circunstancias, porque teníamos un juego cada 2 días, en algunos casos cada 3, o en algunos casos hacíamos back-to-back, o sea que tampoco había prácticamente nada de tiempo que entrenar. Dentro de esas circunstancias, y de que además se dieron varios casos de positivos dentro del equipo, pues la verdad es que hicimos muy buen trabajo en la fase regular, pero solo desde la actitud, no desde la preparación. O sea que el equipo agarró muy bien la idea de, bueno, vamos, ya que no tenemos preparación, vamos a salir a defender al máximo, cada uno que dé lo máximo en el tiempo que esté en la cancha, y de esa forma podemos compensar un poco ese déficit de entrenamiento. Entonces, yo creo que pudimos competir, ganamos muchos juegos, digamos que en los últimos minutos de cada juego, con muy buena defensa, con muchos balones perdidos en ataque y muy malos porcentajes que nos lastraron mucho. Entonces, bueno, ganamos juegos como 58-55 o 57-52, pero no estábamos jugando fluido en ataque, ¿no? Entonces en playoff lo que nos pasó fue el primer día más o menos seguimos un poco en esa misma línea de defender, de agarrarnos a los juegos, pero en los 5 últimos minutos del primer juego encadenamos varios errores y eso nos condenó a perder el primer juego y a ponernos mucha presión de cara al segundo, ¿no? Básicamente esta sería un poco, perdonadme que me haya extendido, pero la explicación de cómo lo veo yo. Sí, yo creo que esa parte común de las pérdidas y los bajos porcentajes, las bajas anotaciones, no fue algo solo de Guayquería, porque vimos una mayoría de partidos, una mayoría de equipos que era la tónica habitual, pero yo creo que era algo propio de tanto tiempo sin baloncesto y la poca preparación que hubo en la mayoría de los equipos. Lo que sí, la nota positiva y algo muy positivo que tuvo el torneo, y además en Guayquería se hizo bastante presente, fue la presencia y los minutos para los jugadores jóvenes. Y en Guayquería vimos varios casos, el caso de Hendry Correa, el caso de Alimata, el caso de Garpetare Martínez, que no solo tuvieron minutos, sino que fueron importantes a la hora de muchos momentos y muchos partidos, teniendo minutos y siendo parte importante de la rotación y de la anotación también. Sin duda, ese es digamos, el factor más positivo, aparte de las victorias que hubo muchas en la fase regular. Yo creo que el análisis que hemos hecho en Guayquería es al acabar la competición, tenemos ahora mismo una generación muy buena de jugadores jóvenes, en una banda de edad hasta los 26, 27 años. Diría que 8 o 9 jugadores, y Guayqueríes tiene equipo para muchos años construyendo a partir de esa idea, de esa base. Jugadores con mucho talento físico, técnico, con una gran necesidad de entrenar, de prepararse, de mejorar, y yo creo que ahora mismo el reto en Guayqueríes es, hemos competido en esta Superliga, muy bien en la fase regular, desgraciadamente no en los playoffs, pero sabemos que hay una base de jugadores, un grupo muy bueno, todavía por desarrollar, y lo que hay que hacer es trabajar, desarrollar este talento, mejorar a los jugadores
y por descontado prepararnos para las próximas competiciones. Profe, me llama poderosamente la atención, en casi todos los equipos hubo esa combinación veterana con jugadores nobles o jugadores que tenían muy poco rodaje dentro de una liga profesional. Hay 3 casos que me llaman poderosamente la atención. Uno es John Romero, que empezó con ustedes. John Romero empezó con ustedes, después fue pasado a Gladiadores. De hecho, se vieron la cara en cuarto. César El Oso Silva, que vio muy pocos minutos, excepto cuando estos casos de positivos dentro del equipo, que utilizó un poquito más. Y el otro caso que me llamó poderosamente la atención, profesor, en el último juego donde queda eliminado, que estaba bastante parejo, el Zancudo Centeno, que es un hombre aquí en Venezuela que se le conoce por ser el hombre de las chiquitas, probablemente no meta un punto en los 3 primeros y en los 5 minutos del último, pero es el hombre el que hay que darle la que puede llevar los tiempos y puede colocar un triple de cualquier parte de la cancha, pero usted no, creo que vio muy poquitos minutos en ese último juego, si mal no recuerdo, 1 o 2 minutos. Realmente no jugó. ¿Me pudiera explicar un poco esa situación? Sí, no, disculpa que te he interrumpido. No se preocupe. No, el Zancudo no jugó el último juego y jugó bastante poco el primero porque se lesionó durante el juego y no pudo jugar el último. Entonces, al jugar 2 días seguidos, él se sintió mal al acabar el primer juego, tenía un problema en el pie y aunque lo intentó con el tratamiento en esas 24 horas, pues no se sintió bien para jugar el segundo juego. Respecto a los dos casos anteriores, bueno, cada uno tiene sus propias circunstancias, ¿no? En el caso de John Romero, bueno, pues él compartía posición con Francisco Centeno y entonces creíamos que en un principio no pensábamos que Luis Carrillo y Ali Mata estuvieran tan capacitados para jugar muchos minutos, o el club no lo pensaba. Cuando empezó la competición, la verdad es que Luis lo hizo excelente desde el primer día, y Ali Mata ha sido una de las grandes sorpresas de este campeonato, hasta el punto que tuvo incluso un llamado a la preselección nacional. Entonces, bueno, pues esa convivencia entre Francisco y John, que es un gran jugador, un excelente jugador con una gran trayectoria, pues creíamos que había que definir un poco más el rol, quedarnos con uno de los dos que fuera claramente el abridor y tener un jugador que viniera de la banca que tuviera otras características, ¿no? Y de hecho, correcto. Bueno, pues yo creo que John en Gladiadores lo hizo muy bien, con un papel superior al que probablemente hubiera tenido en Guayqueríes. Y nosotros incorporamos otro talento, Ángelo Cisneros, que creo que es otro jugador de esta generación que comentaba, aunque pertenece a otro equipo y estuvo en calidad de prestado con nosotros, pero creo que es un talento emergente a tener en cuenta para los próximos años. Entonces, el otro caso que me has comentado, Raúl, que es el del Oso Silva, bueno, él digamos que según mi punto de vista, estaba en un estado de forma diferente al de los jugadores que ocupaban las posiciones 2 y 3, que eran Correa, Anthony Pérez y Edgar Petare Martínez, que creo que los 3 estuvieron a un nivel muy bueno. Sobre todo Gendry, hasta que dio positivo, estaba jugando a un nivel espectacular. Entonces, bueno, pues era difícil que tuvieran muchos minutos, teniendo en cuenta que estos 3 jugadores, bueno, lo estaban haciendo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, fue el Oso el que pidió irse a otro equipo, porque él pensaba bueno, pues que en otro equipo podía tener más minutos de los que iba a tener con nosotros. Y correcto. Después de varias conversaciones, pues al final accedimos a que él pudiera salir.
O sea, más o menos esas son las circunstancias de los 3 casos. Y coach, yo quería preguntarte porque ya como venimos contando en Cancha Latina ya tiempo atrás, tuviste ya en Venezuela, el último paso fue con Toros de Aragua en 2016 y han sido 4 años donde has estado, que también te hemos estado siguiendo en Hong Kong con el equipo de los Long Lions. Y yo creo que son 2 baloncestos, no sé qué nos puedes contar de esa experiencia en Hong Kong. 2 baloncestos diametralmente opuestos, lo que podemos ver en Venezuela y lo que podemos ver en Hong Kong. Sí, bueno, antes de ir a Toros estuve 2 años en China. O sea, estuve en China, fui a Maracay, como bien dices, a dirigir a los Toros de Aragua. Después volví 3 años más al baloncesto asiático. Bueno, yo creo que hay muchas similitudes en cuanto a nivel. Fíjate que jugadores extranjeros que dirigí en la Liga Asiática han pasado por el baloncesto sudamericano. Tuve a Marcus Elliott, que también jugó en Toros, no conmigo, y jugó en Huracanes de Tampico, tampoco estando yo, los 2 equipos donde había dirigido, o sea que tenía mucha información sobre él. Él fue un jugador súper determinante para ganar la Liga Asiática. Estuve también un tiempo corto a Trey Gilder, que es un jugador que ha jugado muchos años en Venezuela, que ha sido muy rendidor en Venezuela. O sea, quiero decir, el nivel de los importados es muy parecido. Diría que hay muchas diferencias culturales. Cuando me refiero a culturales, no lo digo en el sentido literal, que también, pero sí un poco a la hora de entender el baloncesto, ¿no? Creo que hay una pasión mucho mayor en el baloncesto latinoamericano y, bueno, esa manera de ver el baloncesto pues es mucho más cercana a la que tengo yo, ¿no? Es mucho más divertido para mí y mucho más agradecido dirigir Latinoamérica. Entonces en Asia, bueno, pues es complicado a veces, bueno, pues entender los objetivos que tiene cada club, hacia dónde quieren ir, pero tengo que decir que las experiencias han sido muy, muy buenas. Son 5 años de estar allí, quiere decir que ha habido una adaptación. Esa adaptación es algo de lo que honestamente me siento muy orgulloso, porque creo que no es nada fácil dirigir allí, y si uno es capaz de estar 5 años, como digo, es que algo ha habido, ¿no? Algo ha quedado. En Hong Kong ganamos 2 campeonatos, son momentos también inolvidables porque la verdad es que eso queda para siempre, pero obviamente pues uno disfruta mucho más estando en Venezuela. Todos pensamos lo mismo, o sea, mi cuerpo técnico y yo vemos el baloncesto de la misma forma, y pensamos lo mismo fuera de la cancha. Y los dirigentes tienen una manera de entender el baloncesto que te llega mucho más y entiendes mucho mejor, como decía hace un momento, los objetivos que tiene cada club, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, mucho más divertido en Latinoamérica y mucho más divertido, bueno, pues este tiempo vivido en la Superliga, que ha sido, como decía, una experiencia muy, muy bonita. Profesor, hay personas, y tomando sus palabras, hay personas que aún en la actualidad 2020, 23 de diciembre del 2020, reniegan de la calidad del baloncesto suramericano. Inclusive muchas personas, cuando salió el proyecto de Cancha Latina, nos tildaron como hasta locos, que ve esas ligas suramericanas, que nadie lo lee, nadie le importa, pero bueno, aquí gracias a Dios tenemos el proyecto, y tomando en cuenta la que usted está diciendo, obviamente es una escuela pasar por el baloncesto suramericano, bien sea Venezuela, Colombia, que viene en franco ascenso, Brasil, que tiene una liga consolidada, Argentina tiene una liga consolidada en muy buen nivel. Deduzco por sus palabras
es, aparte del aprendizaje de venir a estas ligas de Sudamérica, es un enriquecimiento como persona y en tu caso como técnico. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que hay muchísimos prejuicios en todas partes. Entonces, en muchos casos los prejuicios vienen de la ignorancia y del desconocimiento. Para empezar, el nivel de las ligas en Latinoamérica, pues oye, no tiene nada que envidiar a ninguna otra liga del mundo FIBA, sinceramente. Evidentemente, pues hay algunas diferencias. La liga en Argentina o en México seguramente es superior a la liga en Colombia o en Perú, sin querer menospreciar a ninguna liga, Pero, oye, ¿qué tiene que envidiar los equipos en Puerto Rico, en Brasil, o en Argentina, o en México, en Venezuela, con las ligas en Europa? No mucho. A lo mejor, bueno, pues hay diferencias estructurales o diferencias en cuanto a los gimnasios, pero no tantas diferencias en lo que hace referencia al nivel de juego. Y después quisiera destacar, en primer lugar, el carácter de los jugadores latinoamericanos, que son unos guerreros, que juegan, como digo, con peores condiciones estructurales, que se vendan ellos mismos para ir a entrenar, que si están lastimados y no juegan y les cortan, no cobran. Y el jugador, oye, juega como sea, en las condiciones que sea, y rinde como sea. Entonces hay que hacer ese reconocimiento y entender que son unos guerreros que son capaces de, por ejemplo, en México, yo he vivido viajes de autobús de 15 horas, llega y ponte a jugar. A ver quién hace eso en Europa. A ver quién hace. O juega con la presión, como pasa con muchos jugadores en muchas ligas, de tener contratos de un día. Porque los contratos pueden ser de 6 meses, pero si te lastimas, te cortan y no cobras más. La gran mayoría de ligas en Europa, los contratos son garantizados de 10 meses. Bueno, mejor para los europeos, ¿no? O sea, no por eso vamos a despreciarles. Lo que debemos hacer es reconocer al jugador que juega en Latinoamérica en esas circunstancias, bajo esa presión. Y repito, en muchos casos los prejuicios son por el desconocimiento. Y a la vez hago un reconocimiento para todos aquellos como vosotros, que sois la voz de este baloncesto y que, bueno, pues que particularmente yo os sigo y la información que aportáis pues es básica para seguir estas ligas, ¿no? Muchas gracias por ese agradecimiento, coach, y te lo devuelvo dándote las gracias por pasar estos minutitos aquí con nosotros. Y nada, de mi parte y del equipo, felices fiestas, como le estamos diciendo a todos los invitados, y esperemos que estaremos hablando en próximas oportunidades, bien sea porque vuelva a la Superliga o por cualquier otro desafío que te lleve el baloncesto. Sí, señor. Pues a vuestra disposición cuando lo necesitéis y os devuelvo los mejores deseos para estas fiestas, ¿vale? Un abrazo, coach. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Que pase unas buenas fiestas dentro del CABE y en este encierro que estamos otra vez, pero bueno, con un poquito de salud y ya vamos a ir saliendo muy poco a poco de que nos ha quejado a todos. Un fuerte abrazo, profesor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí. Fuerte abrazo para los dos. Chao, chao. Y bueno, acabamos esta charla con el coach. Raúl, te despido a ti también porque estoy mirando la hora y el avión que me llevaba a California lo llevo con retraso y Jorge me lleva un rato diciendo te estoy esperando en la puerta de embarque y no llega. Así que un abrazo, Raúl, y lo mismo que le digo, felices fiestas. Seguro que sí.
Sí, Daniel, igualito, bueno, seguimos en contacto. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de Uno Contra Uno Web. Que tengan una feliz fiesta, cuídense mucho y el baloncesto continúa y para eso estamos. Un fuerte abrazo al colega Jorge Herrera que toma Roche en este momento y el turno al bate. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, pues un abrazo, Raúl, y cogemos ese vuelo charter rápido. Veo que ya tenemos ahí Jorge Herrera conectado y también tenemos a nuestro último invitado de hoy para cerrar el programa y para cerrar el año radiofónico en Cancha Latina. Y Jorge me va a permitir que salude primero a Alberto, que le hemos hecho de madrugar un poquito hoy, que lo tenemos ya conectado. Un abrazo, Alberto, ¿qué tal? Buenos días para ti. Buenas, Alberto, ¿nos escucha? Parece que hay algún problemilla de sonido con Alberto, no sé si nos escucha. Bueno, mientras tanto vamos... Pues sí, mira, nos dice que no escucha nada. A ver, Jorge, ¿tú nos escuchas? Todo perfecto, aquí sí oímos al 100%, Dani. Muy buenas tardes para todos ustedes, buenos días para acá en México. Y bueno, queríamos esta cita aquí con Alberto para hablar un poco de los latinos, de los latinos en la NBA y sobre todo en este inicio de temporada, que lo vimos ya ayer, como hablando un poquito en lo que se soluciona estos problemillas técnicos. Y bueno, de tu lado, quizá la buena noticia de que vamos a perder la vista a Juan Toscano, que lo veníamos hablando hace unos días, y al menos no formará parte del roster final de Golden State, pero al menos estará en el equipo con ese contrato dual y con la posibilidad de aparecer en algún momento. Sí, empezó mucho este susto de que se le cortara por tener ese contrato garantizado, pero bien había dicho Steve Kerr que le ha gustado tanto su trabajo que iba a buscar la manera de tener ese contrato de doble vía, y al final del día no solo es tener el contrato, sino el mismo debut que tiene ayer ante los Brooklyn Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving. Entonces es muy bueno para el pueblo mexicano tener todavía un jugador ahí presente, pensando en que no tenemos que quitar a Juan y esperar a que vengan los chicos, ¿no? Que ya tengamos que empezar a platicar de que si no está Juan, ahora hay que ver a Gael Bonilla, en su momento cuando se habló de Diego Willis, pero por ahora muy contentos de que Juan esté ahí y con una buena demostración ayer, viniendo desde la banca con los pocos minutos que tiene esta rotación, pero saliendo muy bien en el apartado defensivo. Yo creo que además es un buen equipo para estar, aunque un equipo donde lo tenemos ahí un poco con overbooking en esa posición de 2-3. Y bueno, yo creo que esperemos que en algún momento tenga hueco, más allá de lo que pueda hacer con Santa Cruz Warriors, que supongo que seguirá siendo el equipo afiliado en la J-League de Golden State, ¿no? Sí, es muy importante cómo cambia toda la situación de los Warriors con la lesión de Klay Thompson, y que con eso también se le abre a Juan una puerta de seguir en esta rotación. Sabemos que tiene, como bien decías, en esa posición de 2 y 3, gente adelante como puede ser Eric Pascal, que juega de 3 o 4, que también Damon Lee esté ocupando esa parte. Entonces, el que Klay no esté le abre esa oportunidad también a Juan de que con su trabajo y ese espacio se mantenga ahí. Y es bueno tener esa doble vía, porque cuando tengamos ya esa situación de que la G-League esté de vuelta, pues vamos a seguir viendo su juego y que también cuadra también con el equipo de Santa Cruz. Entonces, la verdad es que creo que al final del día tener ese contrato de doble vía y que ahora te da mucho más partidos para la NBA debido a la situación de COVID, pues la verdad le ha salido bien a final de cuentas a Juan Toscano para mantenerse en este nivel y no tener que ya con la temporada tan cerca empezar a buscar a lo mejor un nuevo equipo. Y bueno, ahora sí, dificultades técnicas solucionadas. Ahora sí podemos saludar. Buenos días, Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muchas ganas de saludarte, aunque te hayamos hecho de madrugar un poco porque es bien temprano en California. Yo creo que las dos ocasiones que hemos entrevistado hemos traído protagonistas así con más diferencia. Hablamos hace 2-3 semanas con Eric Weisling, que estaba en Vietnam, y ahora nos vamos al otro extremo para hablar contigo en California. Bueno, está aquí Jorge Herrera conmigo y queríamos traerte para hablar de este inicio de temporada de la NBA y sobre todo con un poquito de mira a los latinos, que si bien no son muchos y si bien a lo mejor no vamos a tener
está lejos del nivel que hemos visto con los Ginóbili, con Gigi Barea, que no lo vamos a tener, pero bueno, el primer sitio y el primer foco mediático se lo va a llevar Facundo Campazo de todas. Sin ninguna duda, la gran novedad, el primer argentino de la NBA desde que Manu Ginóbili se retiró. Y sí, desde luego hay muchas expectativas. Viene de ser uno de los mejores jugadores con diferencia de Europa, de la segunda máxima competición después de la NBA, y llega a un equipo con aspiraciones serias. No es el favorito del oeste, pero Denver es un equipo con muchas aspiraciones. Tiene jugadores como Jamal Murray, sobre todo Nikola Jokic, jóvenes con mucho futuro que ya son estrellas de la NBA. Y para Campazo, pues es una oportunidad para llegar muy similar a cómo llegó al Real Madrid. Es decir, no llega como estrella, llega en un puesto donde ya hay un jugador muy establecido como es Jamal Murray, pero con mucho potencial de tener un impacto inmediato. Ya de primeras en pretemporada ha dejado algunos highlights espectaculares. La producción en cuanto a números aún no está ahí, pero ya sabemos que lo suyo generalmente es no solamente se ven los números, sí que puede dar puntos, puede dar sobre todo asistencias, pero es defensa, es mantener al equipo bien construido, bien equilibrado en la cancha. Seguramente jugará bastante desde la segunda unidad, pero esta es una liga larga, es una liga donde los partidos duran 48 minutos, va a tener oportunidades para brillar y hoy mismo hace su debut con Denver. Alberto, muy buenos días, te saludo desde la Ciudad de México. También disfrutamos casi del mismo uso horario, unas 2 horitas de diferencia, Sí. pero te quería preguntar en este mismo sentido, tú estando allá en la primera noticia de ver a Facu que llegaba, pues pasa lo de siempre, ¿no? Que el periodista estadounidense a lo mejor pierde un poco esta vista de lo que sea la Euroliga, lo que sea el básquetbol en Europa, al grado que nos decían en la primera transmisión de Facu que venía el jugador español, ¿no? Jugando ante los Golden Warriors. Y entonces quería preguntarte para ti cómo fue esta llegada y sí cómo implica el que esté en una franquicia como Denver y que no se haya dado en otra parte, que Facu haya elegido estar aquí a lo mejor para pensar en los minutos que podía tener en cancha. Hay una conexión muy interesante con Denver y es Martynas Pocius, que es un exjugador lituano que está trabajando ahora mismo de scout con los Denver Mavericks y que ya coincidió con Campazo cuando estuvo cedido en el Murcia al principio de su carrera europea. Y esa conexión acabó siendo mucho más importante de lo que podemos parecer porque ya le dio de alguna manera una familiaridad con la franquicia que le hizo convencerse por Denver, un equipo con el que quizás no tiene tanta vinculación como, por ejemplo, Dallas, que ya sabemos que Doncic y Campazo pues fueron compañeros y que también llegó a sonar en su día, o Minnesota, que tiene la conexión de Pablo Prigioni. Así que sí, ahí, por eso Denver era un equipo oculto, pero que ya tiene una cierta conexión con Campazo. Y sobre el impacto, el conocimiento que los periodistas de aquí tienen sobre el baloncesto europeo, es bastante escaso. Recordemos que cuando Doncic era el jugador que en el draft estaba alto, había mucha gente que decía que era como un jugador oculto, cuando hay evidentemente horas y horas y horas de vídeo que podemos ver de Doncic jugando en el Real Madrid cuando accedió con Euroliga. Así que es evidente que Campazo, todo lo que haga va a ser un descubrimiento para el periodista medio estadounidense que raramente ve baloncesto FIBA y desde luego no ve Euroliga, porque aquí también, hay que decirlo, es muy difícil ver Euroliga en televisión o de forma, digamos, sencilla. Y mencionabas Minnesota, mencionabas Dallas, y yo me quedo con un nombre que ha sido noticia, sobre todo esa salida, esa triste salida de Gigi Barea de Minnesota, y se va a hacer también un poco raro no ver al boricua en la NBA, aunque su aportación en estos últimos años no ha sido tan importante, pero sí importante, superó esa lesión importante en el pie y volvió para dar buenos minutos, y yo creo que se le va a extrañar este año bastante. Sí, a mí me sorprendió mucho su salida. Pensaba que Barea iba a tener un rol muy parecido al de Udonis Haslem en Miami, un jugador que quizás no va a jugar minutadas, pero cuya presencia en el vestuario es fundamental. Es el jugador que de alguna manera mantiene al equipo equilibrado, ayuda mucho, sobre todo a los jugadores jóvenes. Pero no, finalmente Dallas decidió que ese puesto lo querían utilizar para, sobre todo jugadores jóvenes. Tiene un jugador joven bastante prometedor, pero Barea ya ha dejado de indicar que no se está retirando, que quiere seguir la NBA, la temporada es larga, va a haber bajas, etcétera. Así que no, que nadie se sorprenda si Barea pues puede encontrar algún contrato más adelante de la temporada en otra franquicia para volver y seguir jugando.
aún tiene cuerda. Creo que lo que vimos la temporada pasada fue que aún tiene para jugar 10, 15 minutos desde el banquillo con un cierto nivel, manteniendo el nivel del equipo. Así que estoy bastante convencido que no hemos visto todavía lo último de Barea en la NBA. Y ahora, Alberto, cambiando un poco la moneda de, como vemos estos pocos minutos, tenemos a Karl Anthony Towns y a Devin Booker, que ya son esos referentes para Minnesota y para Phoenix. ¿Cómo ves? No lo que pueden hacer de manera individual, porque ya sabemos el compromiso y el crecimiento que deben de tener para este año, pero colectivamente, para estos equipos, con estos líderes, ¿qué es lo que tienen de frente? Creo yo que Minnesota sería el de mayor compromiso, Phoenix el de mayor compromiso debido a lo que dejó en la burbuja, y con el refuerzo de Chris Paul, pues debería estar por lo menos en ese octavo o estar casi asegurado en este posible play-in que se dé para los playoffs. Sí, no tengo ninguna duda de que Phoenix tiene que dar un salto de calidad importantísimo. Chris Paul, ya lo vimos el año pasado en Oklahoma City, puede cambiar un equipo y convertirle de un equipo bastante mediocre a ser uno de playoffs. Así que es luego con Phoenix, y soy bastante optimista, y Devin Booker, pues lo que vimos en la burbuja fue tan bueno que debería volver a ser All-Star este año. Con Minnesota sí que es evidente que las expectativas son menores. Llega Ricky Rubio, que es un buen fichaje. Llega también Anthony Edwards, que es el número 1 del draft. Pero sobre todo recordando lo que hicieron el año pasado, sin un refuerzo que realmente como Chris Paul puede darles un salto de calidad, les veo todavía en el sótano del oeste, salvo gran sorpresa, salvo que Anthony Edwards pues sea muy bueno desde el principio, que no parece todavía la expectativa, es más un proyecto a largo plazo. Así que sí que Minnesota puede ser otro año bastante largo para Karl Anthony Towns y el resto del equipo. Y bueno, recordar, nosotros siempre a Devin Booker lo metemos entre los latinos de la NBA, más allá de que haya tenido su contacto con USA Basketball, pero recordar que tiene ascendencia mexicana y de Puerto Rico, y por esa razón siempre lo incluimos en esta lista. Que realmente es que muchos de estos jugadores, el caso de Karl Towns también, yo si mal no recuerdo, en la NBA no cuenta como extranjero por haber salido de la NCAA y por también su raíz en el país. Y te quería cambiar un poco el foco también. Hablar de Karl Towns, no me voy para los dominicanos. Se juntan dos dominicanos en Oklahoma, Trevor Ariza y Al Horford, y un destino, la verdad, que va bastante curioso. Y si hablabas de una salida de Horford de Filadelfia, no hubiera pensado que podía acabar en un equipo como Oklahoma. No sé, a ver qué se puede esperar de ello en una franquicia que está ahora mismo en reconstrucción, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero a mí me encanta para Al Horford. Al Horford viene de un lugar como los Sixers, donde no encajaba en la cancha. Está Joel Embiid, que es un pivot enorme en cuanto a calidad y también en cuanto a tamaño, y donde la presencia de Al Horford no acaba de encajar. No es un 4 abierto, no es un jugador que no puedas poner en la esquina para que lance triples. Tiene que estar dentro de la pintura y tiene que tener el balón para poder ser productivo. Y ahora en Oklahoma City lo va a ser. Es el pívot titular indiscutible. Steven Adams, que era el pívot titular, se fue traspasado a los Pelicans y es la referencia indiscutible a la pintura. Es evidente que a nivel colectivo no va a aspirar al título, como sí que podía haberlo hecho en Filadelfia, pero la capacidad de Al Horford de tener de alguna manera un impacto similar al de Chris Paul el año pasado, y también que la franquicia tenga un impacto similar en él que tuvo con Chris Paul, que es revalorizarle, convertirle de nuevo en un jugador importante en la liga, y a lo mejor pues que el próximo año se vaya traspasado a un equipo con aspiraciones como Chris Paul se ha ido a Phoenix, que es un equipo pues algo mejor que Oklahoma City hoy por hoy. Es bastante alto, es decir, veo después de un año donde la valoración de Al Horford cayó en picado pues por los malos números y el mal encaje que tuvo los Sixers, puede convertirse en un jugador de nuevo importante gracias a lo que puede hacer en Oklahoma City con bastantes minutos y bastante responsabilidad. En quién se pueda volver otra vez importante o que se mantenga en esta importancia en los primeros planos, Alberto. Ayer, con el arranque que tuvimos, ver a Brooklyn Nets con Kevin Durant, con Kyrie Irving, a muchos nos dejó impresionados, que parecía que Kevin Durant no había perdido el último año. ¿Cómo los has visto tú a Brooklyn? De cómo se ven también las expectativas, ¿no? De que para muchos tendría que ser por lo menos en el 1-2 de la conferencia este, y que también los Golden State Warriors pues le dieron la oportunidad a México de poder ver a Juan Toscano algunos minutos en cancha. Así es, yo personalmente con Brooklyn no tenía demasiadas expectativas antes de empezar la pretemporada, simplemente porque no sabía pues
¿Cómo iba a volver Kevin Durant? Una lesión de tendón de Aquiles es durísima, especialmente para un jugador que ya está en la treintena, que necesita mucho de su movilidad, de su explosividad para poder ser peligroso, pero lo que hemos visto es como si es el Kevin Durant de hace 2 años. Es sencillamente maravilloso, capaz de crearse su tiro moviéndose con una facilidad insultante para un jugador de 7 pies de altura. Kyrie también jugando muy bien, así que Brooklyn desde luego está ya entre los favoritos del este, salvo que haya lesiones o salvo que haya algún problema de química, que sobre todo con Kyrie Irving es posible. Y sí, me gusta mucho que menciones a Juan Toscano, porque sí, me gustó muchísimo lo que vi ayer. Golden State fue un desastre, no lo vamos a negar, pero Toscano empezó, recordemos que el día anterior no estaba bajo contrato, fue cortado, aunque finalmente lo renovaron, lo trajeron de vuelta con un contrato dual, que es el contrato más... El contrato del sótano de todos los que hay en la NBA, pero jugó muy bien, aportó un esfuerzo defensivo que muy pocos jugadores estaban dando en los Warriors. Steve Kerr, su entrenador, de hecho, lo pasó al 5 inicial para empezar la segunda mitad, porque realmente lo necesitaban, y vimos muy buenos momentos, muy activo en defensa, muy activo en el rebote, distribuyendo el balón. Sabemos que no tiene gran capacidad de anotar, especialmente en la NBA, no tiene ese nivel, pero es capaz de hacer todas esas pequeñas cosas que un equipo que aspira a algo necesita. Así que me gustó mucho Toscano y creo que se está ganando minutos estables en la rotación de los Warriors. Yo que es un jugador que ha sabido en su salto a la NBA, a la G-League y a la NBA, ha sabido saber muy bien adaptarse, porque ha pasado de ser figura en Fuerza Regia con la selección mexicana a saber hacer también otras cosas, y lo demostró ayer. Y te quería preguntar por el otro gran nombre quizá de esta pretemporada, que son los Lakers. Pasan del campeonato a tener un equipo incluso mejor, aunque ya no estemos saliendo un poco de los latinos en la NBA, pero bueno, aprovechamos para preguntarte, sobre todo tú que estás en esa zona de Los Ángeles. Sí, los Lakers creo que son los favoritos claros para repetir, porque han conseguido algo que es bastante difícil, y es mejorar una plantilla que ya era campeona, nombre por nombre, mirando los que se han ido y los que llegan. Hay un salto de calidad. Evidentemente, lo importante era retener a Anthony Davis, que era agente libre, se extendió el contrato también de LeBron James, que es un proyecto que tiene recorrido a medio plazo por al menos 3 años más. Y sí, la llegada de jugadores pues como Marc Gasol, que ayer fue bastante desastroso ante los Clippers, y sobre todo de Montrezl Harrell, sobre todo de Dennis Schroeder, el alemán, pues da un salto de calidad importante. Ayer perdieron ante los Clippers, pero también fue una noche muy emocional, con la entrega de anillos, una ceremonia bastante bonita, además, pues con la familia de cada jugador participando virtualmente. Así que no me lo tomaría demasiado como una referencia o como un presagio de lo que puede ser. Pero estos Clippers son favoritos. Lo importante es que la salud aguante. Sabemos que Anthony Davis, pues, tradicionalmente siempre ha tenido pequeñas lesiones que le han complicado su carrera. LeBron James está a punto de cumplir 36 años. En algún momento tiene que bajar, aunque lo que estamos viendo es todavía bastante prometedor. Pero hoy por hoy, si no hay ningún tipo de accidentes, son claros aspirantes para volver a ser campeones en 2021. Llegando a este final, Alberto, ya hablamos de ese lado, ¿no? De la parte alta de los Lakers, pero también toca hablar quién puede estar por la parte baja, quién puede dar como ese estilo de decepción. Y quería preguntarte para ti quién es, si en el este lo va a poder ser Toronto y ya no va a estar a lo mejor en esos primeros 3 puestos, o va a ser Houston en el oeste, que Houston ahora está en esta investigación por ver si James Harden puede jugar ya desde el principio con todos los problemas que han suscitado la pretemporada. Creo que Houston se ha metido en este gran problema que bien Tim McMahon escribía, ¿no? El que se convirtió en lugar de los Houston Rockets, los Houstons de James Harden. Sí, Houston es claramente el equipo con más dudas por el LeBron Harden. Pues como bien decías, hay una investigación en curso sobre una visita reciente de la estrella de los Rockets en un strip club, que es, en fin, es una actividad extracurricular bastante habitual en su currículum. Pero sí, es evidente que Houston es el equipo que de ser en su día el gran rival de la dinastía de los Warriors en el oeste, pues tiene más potencial de bajar al sótano de la NBA. Habrá que ver cómo acaba el LeBron Harden. Todo este tipo de actividades que vamos viendo están disminuyendo claramente su valor de ser un jugador que podía traerse pues rondas del draft, jugadores jóvenes, algún otro All-Star. Es decir, se habla de Ben Simmons, por ejemplo,
que es un All-Star joven, 2 veces All-Star, buen defensor, que puede ser un jugador franquicia en Houston. Veremos a ver si ahora mismo hay algún equipo que tenga ganas de dar tanto por un jugador pues que no sabemos dónde tiene la cabeza. En este caso, sabemos que Harden es el máximo anotador de la NBA, es un MVP, es un habitual de los mejores quintetos de la temporada de la NBA, pero hay unos problemas, hay una serie de cuestiones extradeportivas que no hablan demasiado bien de él, y falta ver si para un jugador que ya está en el pico de su carrera, que sencillamente ya por edad solamente puede ir para abajo en los próximos años, falta ver si hay algún equipo que vaya a apostar tanto. Y si no hay un buen retorno para los Rockets, es evidentemente un equipo de lotería del draft durante bastante tiempo. Y Alberto, ya para ir cerrando ya la última de mi parte, nos dejamos algunos de los latinos que queremos esta temporada. Me dejáis fuera Bruno Caboclo, Raúl Neto, Cristiano Felicio. Que no me lo deja un poco, no sé si intencionalmente, porque son jugadores que van a estar muy al fondo de la rotación, más allá de que a Neto lo hayamos visto titular en algunos partidos de pretemporada, Caboclo hizo buen partido de debut con Houston, Cristiano Felicio, bueno, fue visto y no visto, algo de minutos tuvo, pero quería irme un poquito más hacia el futuro, hacia jugadores que pueden llegar. Ya tenemos ese Leandro Bolmaro que fue drafteado en esta pasada noche del draft. Y yo me quedo siempre con otro nombre que se habla mucho, no sé si tanto allí en Estados Unidos, pero un chico muy jovencito, ya lo tenemos aquí en España jugando en Gran Canaria, que es Jan Montero. Sorprendió en el Mundial, en la preparación para el Mundial, y quedándose hasta última hora con República Dominicana. Y lo hemos visto un jugador muy maduro y del que se habla de que va a entrar en el draft y yo lo he visto jugar y apunta a ser algo grande, desde luego. No sé si hay algún otro nombre que se vean bastante de allí de Estados Unidos. Así de primeras no se me ocurre ninguno. Sé que ya Montero, sí, he visto algunos vídeos de él y desde luego tiene hay potencial, pero sí, desde luego no hay ningún gran nombre ahora mismo que llame la atención desde el punto de vista NBA en cuanto a jugadores pues que puedan llegar al draft y que puedan llegar altos. Sí que desde luego hay bastantes expectativas en Minnesota con Bolmaro, hay una apuesta muy importante por él. Sabemos, de nuevo, la conexión Prigioni es muy fuerte. Hoy por hoy es una personalidad que se ha convertido ya en un referente dentro de la organización de los Timberwolves y, por supuesto, pues hay un colombiano que es Gerson Rosas como general manager. Pero hoy por hoy sí, no tengo, ahora mismo tendría que mirarlo con calma, pero no he visto mucho hype o mucha expectación con jugadores latinoamericanos que puedan llegar en el futuro a la NBA, pero de nuevo, esto puede cambiar rápidamente. Bolmaro hace un par de años estaba bastante debajo del radar de los equipos NBA y acabó siendo primera ronda, así que todo puede cambiar. Los drafts generalmente son bastante fluidos a estas alturas y en 2021 esperemos que con una temporada más normal de la que tuvimos en 2019-20, pues podamos ver más jugadores latinoamericanos que destaquen y se conviertan pues en jugadores importantes para el draft. Pues Alberto, como le vengo diciendo a todos los invitados, que pase unas felices fiestas y además va a tener unas felices fiestas con mucho trabajo. Vamos a escuchar en la voz en español del NBA League Pass. Y además yo lo digo siempre que cuando abro Twitter por la mañana aquí, una de las primeras cuentas que miro es la tuya, porque siempre ese buen filtro de novedad de NBA, lo más destacado de los partidos, para mí es un más siempre. Y bueno, yo para el que no lo siga lo recomiendo. Y nada, darte las gracias por pasar este ratito con nosotros aquí en Cancha Latina. Y no sé si algo más que quiera aportar Jorge, algo más que quiera decir. No, todo perfecto, contento de estar compartiendo aquí con Alberto, que como bien decías, ya lo tuvimos en la burbuja él, como también estuvo Francisco Pinto, Adrián García Márquez, todo el equipo en español que ha hecho ese cambio en el League Pass y que pues te hace acercarte mucho más a la NBA con sus comentarios, y la verdad es que es un honor y un gusto que estemos aquí compartiendo para seguir con esa sonrisa que ya nos empezó a dar ayer la NBA, y pues esperando bien eso, ¿no? Que si ya no estamos en la burbuja, la NBA está a las alturas para tener otra grandísima temporada y que siga siendo el ejemplo para muchas organizaciones. Muchísimas gracias. Así es, año 3 del NBA League Pass en español. Empezamos la próxima semana. Vamos a tener ya partidos que podemos ofrecer, así que, en fin, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que sea una gran temporada de NBA otra vez. Pues un abrazo muy fuerte, Alberto, un abrazo muy fuerte, Jorge,
Y bueno, despediros ya y seguramente ya el año que viene, porque nosotros cerramos hoy Cancha Latina por este 2020, estaremos contactando con vosotros, con Jorge, que es un habitual, y seguramente contigo para hablar un poquito en algún momento de esperemos algún boom de algún latino que no esperamos, algún tema de la NBA o algo con Campazo. Seguramente estaremos hablando contigo de nuevo. Muchas gracias y felices fiestas. Pues bueno, amigos oyentes, despido a Jorge, despido a Alberto y me queda pocos minutos, solamente un poquito para cerrar. Nosotros nos vamos hasta el mes de enero, porque hemos hecho este programa especial porque el viernes 25 no íbamos a venir a hacer programa, ni el día 1 tampoco, ni creo que Leo Margo, que está siempre a los controles, iba a estar ahí aguantándonos un 25, un día 1, así que de parte del equipo de Cancha Latina, de parte de la gente de UCUR Radio, de Leo Margo, que lo tenemos aquí en la producción todos los programas, desearos felices fiestas, que se cuiden, que lo pasen bien y con precaución con la familia, y nos vemos a la vuelta en 2021 con más baloncesto latinoamericano en la Casa del Baloncesto Latinoamericano. Y mientras tanto, recuerden www.canchalatina.com para estar atentos día a día. Un abrazo y nos vemos. ¿Qué tú querías? Pues yo sé que te gusta el